Estamos hablando, como os digo, sobre... Estamos aquí, ¿verdad? Estoy aquí, exactamente. Estamos hablando sobre las diferentes áreas cerebrales implicadas en el lenguaje. En particular, recordar que os doy un pequeño resumen de todo esto para que podamos enlazar. Dos áreas cerebrales en la corteza cerebral, dos áreas implicadas tanto, por un lado, la producción del lenguaje, área de Broca, ya sabéis, su daño o la falta de función o el deterioro de esa zona provoca un tipo de afasia, que es la afasia de Broca, caracterizada sobre todo por dificultades en la producción del lenguaje, también en la comprensión de cuestiones sintácticas complejas. Luego, cuando veamos la percepción del habla, pues ya veréis porque está relacionado también con esta falta de comprensión. Y por otro lado, el área de Wernicke, localizada más hacia la zona temporal, hacia el lóbulo temporal, también normalmente del hemisferio izquierdo, ¿vale? Pensar que aunque normalmente es el hemisferio izquierdo, hay personas que no, que tienen esto localizado en el hemisferio derecho. Son un porcentaje relativamente bajo, no tan bajo, porque entre los zurdos pues, es casi el 30% de las personas, ¿vale? Entre los diestros sí que es como el 98%, creo recordar ahora mismo, de personas que lo tienen localizado en el lado izquierdo. Pero esto, en principio, habría que confirmarlo antes con algunas pruebas, que por cierto luego vamos a ver. Bueno, ya sabéis que el daño en la zona del cerebro localizada en el área temporal, que se llama área de Wernicke, provoca un tipo de afasia que está caracterizada sobre todo por las dificultades en la comprensión del lenguaje. Hablan bien, hablan con fluidez, tienen una especie de verborrea ininteligible porque no tiene significado, pero tienen dificultades en la comprensión del lenguaje de los otros y también en el suyo propio. Muchas veces, como creo que os dije, en algunas ocasiones, no sé si podría decirse, si es correcto decir muchas veces, pero sí desde luego ocurre y en algunas ocasiones con bastante visible, son poco conscientes o nada conscientes de su propio trastorno. Personas a las que creen que están hablando normal, que están realizando un discurso normal, pero que no tiene significado y tienen esa especie de verborrea de habla ininteligible, con neologismos, con palabras inventadas o con repeticiones constantes de las mismas estructuras que aunque fluidamente o desde el punto de vista de la fluidez motora pues son normales, pues no tienen significado. Hablamos también del modelo de Wernicke-Geschwin, que hablaba o intentaba describir cómo funcionarían los procesos del lenguaje desde que leemos o escuchamos una palabra, pues hasta que la comprendemos o la repetimos, hasta que realizamos un patrón motor de habla. En el caso del lenguaje verbal, pues recibiríamos la estimulación sensorial a través de la corteza auditiva primaria, que la tenemos aquí justo en medio, esa zona que pone 1, ¿vale? Esto pasaría a las zonas de comprensión del lenguaje, tenemos que comprender el lenguaje antes de poder repetirlo o de poder elaborar otro discurso. De aquí pasaría a través del fascículo arqueado al área de Broca y del área de Broca daría las instrucciones concretas para elaborar el patrón motor que nos permita mover los órganos fonadores, la boca, laringe, etcétera, para dar lugar al patrón. ¿Vale? En el caso del lenguaje escrito, pues la cosa sería muy similar, pero en vez de llegar la información a la corteza auditiva, pues lógicamente llega a la corteza visual y de la corteza visual va al área de Wernicke. Recordad que el área de Wernicke está muy conectada y muy cerca de zonas que están relacionadas con la memoria semántica y con la memoria episódica. Memorias que tienen contenido también, en este caso, verbal o semántico relacionado con el lenguaje. Bueno, y aparte de estas estructuras y de estas... Bueno, antes de pasar a las siguientes estructuras, se me olvida, también tenemos una estructura subcortical que es muy importante a la hora del correcto funcionamiento del lenguaje, tanto de su comprensión como de su producción, que es el fascículo arqueado. Antes os he dicho que una vez que hemos comprendido lo que hemos recibido a través de nuestros sentidos, ya sea oído, ya sea a través de la vista, porque hemos leído escrito una palabra, pasa del área de Wernicke al área de Broca, pero lógicamente eso no pasa de manera mágica, tienen que estar conectadas esas dos estructuras y están conectadas a través del fascículo arqueado. Este fascículo arqueado es fundamental a la hora de que el lenguaje funcione de manera correcta, porque aunque tengamos las áreas intactas, si la conexión entre ambas no funciona, pues también se da un déficit del lenguaje, una afasia. En este caso se llama afasia de repetición, una afasia típica de cuando está o bien seccionado o bien no hay un buen funcionamiento del fascículo arqueado. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues las personas que tienen este tipo de afasia tienen dificultades a la hora de repetir el lenguaje.
a la hora de repetir algo que les has dicho. Comprenden perfectamente lo que tú les puedes decir, pueden producir lenguaje de una manera, bueno, pues más o menos, pero cuando tienen que repetir algo, entonces tienen problemas por la falta de conexión entre el área de comprensión del lenguaje, el área de Wernicke, y el área de nuevo, tomad estas áreas, aquí están pintadas como si hubiese ahí una especie de estructura diferenciada, pero cuando tú ves un cerebro no ves un área de Broca, lógicamente, ni un área de Wernicke. Son localizaciones difusas relativamente especializadas en la comprensión y en la producción del lenguaje, ¿vale? Pero no aparecen como áreas que sean especialmente o que estén muy diferenciadas desde el punto de vista incluso visual o desde el punto de vista anatómico, por algunas estructuras que tienen que ver con la forma de las neuronas o la manera en que están organizadas, pero no os imaginéis como zonas estancas o cosas que pueden definirse bien pues trazando una línea, ¿vale? Bueno, ¿qué más estructuras tenemos en el cerebro relacionadas? Ya lo adelantábamos en la tutoría pasada, que aparte de las áreas corticales, las dos áreas corticales que hemos visto y el fascículo arqueado, que es un área de conducción, tened en cuenta que el fascículo arqueado no contiene en realidad áreas de procesamiento, son simplemente conexiones entre neuronas, es sustancia blanca, va por dentro de la corteza, ¿vale? No está donde están todas las neuronas, son cables entre neuronas, cables, ¿vale? Entendemos, conexiones entre neuronas. Bueno, aparte de eso tenemos otras áreas subcorticales también, en particular los ganglios basales. Los ganglios basales parece que juegan un papel bastante importante en la comprensión y en la producción del lenguaje, sobre todo en la secuenciación del lenguaje. La secuenciación motora, es decir, los planes motores, y también en la secuenciación formal, es decir, en la estructura, en formar la estructura formal del lenguaje, lo que llamamos normalmente sintaxis. Bueno, pues los ganglios basales tienen un papel muy importante. Esto se ve muy bien en diversas patologías. En particular, ya os hablé de ellos en la tutoría pasada, el Parkinson y la corea de Huntington, que son enfermedades de ciertos núcleos de los ganglios basales, ciertas zonas de los ganglios basales, pues también cursan con algunos déficits lingüísticos o con algunos problemas lingüísticos, que se supone se asocian precisamente al problema que tienen los ganglios, a los ganglios basales. De hecho, o sea, cuando os dais del gen este de la familia que tenían el 50% de los individuos, de los formantes de esa familia tenían problemas de un tipo de afasia concreta, bueno, pues ese gen parece que a lo que afecta no es al área de Broca ni al área de Wernicke, a lo que afecta es a los ganglios basales y por eso produce ese tipo de síntomas que vimos, que tienen que ver sobre todo con la secuenciación, con la producción y con la comprensión sintáctica. Si recordáis un poco lo que hablamos, veréis algunos de esos síntomas. Parece que ese FOXP2 está relacionado con esto. Eso siembra todavía alguna duda más sobre cuál es su papel real en el lenguaje. ¿Es un gen que tiene que ver exclusivamente con el lenguaje o con otros tipos de funciones motoras o formales? Estas estructuras también tienen funciones en los animales. Son estructuras mucho más antiguas que las que hemos visto. Sabéis que a lo largo de la evolución de nuestro cerebro, pues hay estructuras más antiguas, es decir, estructuras que compartimos con animales o con seres que van mucho más atrás en la historia filogenética de la vida y otras estructuras que son más modernas. De hecho, estas estructuras, como los ganglios basales, las compartimos con un montón de animales, que no tenemos ancestros comunes hasta, bueno, pues muchos millones de años atrás. Eso quiere decir que ya existían hace mucho tiempo. Y de hecho, estas estructuras, también están en ratas, en otros mamíferos, incluso en reptiles, tienen funciones similares también de secuenciación motora, no para el lenguaje, lógicamente, pero sí para estructurar los planes de acción motor y de conducta. Así que puede ser que lo que esté pasando con este gen no es que tenga un papel específico del lenguaje, sino de cualquier tipo de secuenciación o de patrón motor de cara a actuar o a la planificación de la conducta. En nuestro caso, pues incluiría también en la planificación del lenguaje. Pero bueno, hay mucho debate sobre eso, ya lo vimos en la tutoría anterior, no me voy a detener demasiado. ¿Y qué pasa con lo que os he hablado antes, con esto de la simetría del lenguaje? No sé si han dicho algo por ahí, a ver si hay alguna segundita. Casi no se escucha, no me digáis que casi no se escucha. Vamos a ver si le doy un poquito más de volumen. ¿Escucháis ahora mejor? Si no, subir un poco más el volumen. Voy a acercármelo un poco más a la boca, ¿vale? A ver. Sí, sí, vale, vale, perfecto. Lo escucháis bien, ¿no? Vale, genial. Que me da un miedo me da miedo que nublar el micrófono. Vale. Bueno, hemos hablado antes de que el lenguaje, bueno,
no solo el lenguaje, sino otras características, otras capacidades de nuestro sistema cognitivo están lateralizadas en humanos. Ya sabéis, bueno, esto es muy típico, lo de que la parte derecha del cerebro controla la parte izquierda. Esto es cierto para algunas cuestiones, no para todas, ¿vale? Por ejemplo, cuando yo muevo la mano izquierda, pues la corteza motora que se activa preponderantemente es la corteza derecha. Cuando veo un estímulo en el campo visual izquierdo, pues es mi corteza visual derecha la que está recibiendo esa estimulación. Es decir, muchas de las fibras que conectan los receptores sensoriales con la corteza cerebral están cruzadas. Cruzan de un lado a otro, pasan de un lado del cuerpo al otro lado del cuerpo. Y aparte de eso, también tenemos una cierta especialización en el cerebro en diferentes hemisferios cerebrales. Curiosamente, esto parece ser bastante específico de los humanos, porque otros animales tienen lo que se denomina redundancia hemisférica o cierta redundancia hemisférica. Es decir, las mismas funciones están localizadas en ambos hemisferios y hay como una especie de duplicidad de funciones en ambos hemisferios. Esto se ve muy bien con algún tipo de experimento. Por ejemplo, son típicos experimentos de psicobiología o de aprendizaje que se hacen con animales y que ya sabéis que bueno, siempre hay mucho debate sobre si se deben hacer este tipo de experimentos. En este caso tienen tiempo, ahora es mucho más difícil hacer, lógicamente, este tipo de experimentos. Pero imaginaros la situación en la que enseñamos a una ratita a identificar o a realizar algún tipo de identificación con lo podemos hacer, por ejemplo, con las patas o que identifica algo, eso es difícil en una ratita, pero imaginaros una situación de ese tipo, ¿vale? Le enseñamos, da igual, el estímulo se lo presentamos a su pata derecha, a su pata izquierda, o su campo visual izquierdo, campo visual derecho, oído izquierdo, oído derecho. La cuestión es que una vez que ha aprendido eso, si nosotros luego quitamos parte del cerebro o seccionamos el cuerpo calloso y por tanto desconectamos las dos mitades del cerebro, si ahora hacemos el mismo aprendizaje pero presentando los estímulos al lado que no lo habíamos presentado originalmente, siguen contestando de manera correcta, realizando la tarea de manera correcta. Quiere decir que se ha duplicado la información, que esa información ha pasado también al otro hemisferio que en principio no había tenido contacto con ese aprendizaje. Tenéis también el caso típico del delfín. Sabéis que los delfines, es muy famoso esto de manera coloquial, que duermen o una parte del cerebro duerme cada vez o que duermen solamente con una parte del cerebro. La mitad de su cerebro sigue despierto. ¿Esto cómo se ve? Bueno, pues cuando ves la actividad del cerebro ves que cuando están dormidos, pues la mitad del cerebro tiene un tipo de actividad y la otra mitad tiene otro tipo de actividad. Básicamente es eso. Pero lo hacen alternando uno y otro. ¿Eso qué quiere decir? Pues seguramente que las funciones están duplicadas, porque si pierdes algunas funciones esenciales desconectando una parte del cerebro, pero pues podría ser complejo. Esto es un caso paradigmático, pero bueno, en general ocurre en todos los mamíferos. ¿Qué ocurre, sin embargo, en los humanos? El libro lo intenta explicar de una manera, bueno, pues bastante lógica. El hecho de que, además tiene una frase que a mí me gusta bastante, quizás la redundancia que se da en otros animales es un lujo que los humanos no nos podemos permitir por la complejidad de algunas funciones y que necesitan estar especializadas. No nos podemos permitir dos estructuras de lenguaje simétricas en un hemisferio y en el otro, porque necesitamos esas estructuras para otras cosas. Así que a lo largo de la evolución y a lo largo del avance o de la propia evolución del lenguaje, pues hemos ido especializando o se han ido especializando ciertas estructuras en lugares específicos, es decir, solamente en un lugar del cerebro. Es lo que llamamos especialización hemisférica. De hecho, cuando se hacen diferentes pruebas, pues se ve lo que os he dicho antes, que las zonas que se activan cuando estamos realizando algún tipo de tarea lingüística normalmente están en el hemisferio izquierdo. Es decir, área de Broca y área de Wernicke tenemos una y está en un lado o en otro, normalmente en el lado izquierdo, ¿vale? Pero no hay duplicidad, no hay otra. Si eso se estropea, no hay otro sitio. Otra cosa es que si se estropea, todavía haya suficiente plasticidad como para que se vuelvan a redistribuir ciertas funciones cerebrales. Esa plasticidad puede existir en mayor o en menor medida dependiendo de muchas cosas, sobre todo de la edad, del tipo de lesión, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero eso puede ocurrir. Pero, en principio, si tú tienes un accidente que involucra área de Broca o área de Wernicke, no hay otro área en el lado contrario que pueda asumir las funciones. Te quedas sin habla, bueno, ya lo habéis visto en casos de ictus seguramente, casi todos hemos vivido, yo por lo menos sí ya conté caso de mi abuelo, algún caso de ictus, que son bastante comunes, sobre todo gente mayor y que además suelen afectar bastante al área del lenguaje porque es una arteria que se obstruye con bastante facilidad o con bastante frecuencia, ¿sí? Que es la que riega toda la zona, o bien temporal o bien, en este caso, frontal, que son las que suelen ocurrir. Bueno, en general,
casi todas las personas tienen localizado el lenguaje en el área izquierda, en el hemisferio, mejor dicho, izquierdo. Curiosamente, los zurdos, pues no tanto. Aunque la mayoría de los zurdos sigan teniendo localizado en el lado izquierdo el área del lenguaje, en el hemisferio izquierdo hay un 30% que no. ¿Cómo se ha descubierto esto? Porque esto ahora pues, nos puede parecer bastante obvio con el conocimiento que tenemos, pero imaginaros que estamos en 1900 y pico, no hay resonancias, no hay nada parecido, y tenemos que descubrir cómo ocurre esta lateralización. Pues ahí ha habido a lo largo de la historia, y veréis que son bastante modernas, porque los primeros datos se recogen, hay datos anteriores, ¿vale? Pero los primeros datos sistemáticos se recogen ya durante el siglo XX. Y ha habido diferentes maneras de constatar esto. Los primeros datos sistemáticos vienen de las investigaciones de Alexander Luria. Suena Luria, ¿no? Quizás el neuropsicólogo más famoso, el que inició la disciplina y quizá el que haya pasado más a la historia. Tiene libros buenísimos. Ahora os pongo un ejemplo de un libro muy interesante y muy divertido, además de Luria. Luria, que era ruso, de Rusia, la Unión Soviética en este caso, ya sabéis que estuvo involucrada en la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los actores principales de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, Luria, durante esa época, pues tenía acceso a una gran cantidad de pacientes. Las guerras, como os podéis imaginar, son un caldo de cultivo y una piscina enorme de lesiones cerebrales. Metralla, tiros, explosiones, etcétera, etcétera. Aparte de las que afectan al cuerpo, pues hay muchas que afectan a la cabeza. Aumenta muchísimo la cantidad de estudios sobre lesiones cerebrales cuando hay alguna guerra grande, como en este caso. Imaginaros millones y millones y millones de personas, millones de heridos, pues la cantidad de lesiones cerebrales, además por el tipo de actividad, es decir, de que haya metralla, balas, etcétera, pues aumenta mucho. Pues este señor, Alexander Luria, se dedicó al estudio de todas esas lesiones, tanto en vivo como después post-mortem, viendo qué tipo de estructuras estaban lesionadas y qué afectaciones tenía en cada uno de los pacientes. Y así descubrió pues, algunos de sus pacientes más famosos y descubrió algunas de las lesiones y de las afasias, o investigó algunas de las lesiones y afasias más comunes y que las que ahora tenemos. Aquí tenéis un libro, por cierto, muy bueno de Luria. Yo lo recomiendo si lo queréis leer. Es una investigación de Luria sobre un tipo que no me acuerdo del nombre, no lo pone aquí, es que no me acuerdo del nombre del tipo. ¿Cómo se llamaba? Es que me acuerdo del tipo que sale, ¿qué libro era? Es que no es el memorioso. ¿Os acordáis habéis leído algunos libros en el que sale que no es el memorioso? Que tengo yo una memoria que es para matarme, de verdad. En fin, la semana que viene os lo digo. La cuestión es que un caso de estudio de una persona que tenía una memoria excepcional. Un tipo que era capaz de recordarlo absolutamente todo, pero a unos niveles increíbles. Y este libro habla sobre ese caso y es bastante interesante. Es cortito, es un libro bastante cortito, se lee muy bien y es una de las obras de Luria que yo os recomiendo. Bueno, sí. Ahí me pillas totalmente, porque, bueno, ¿sabéis quién es Mengele todos? ¿Lo conocéis? Mengele es doctor Mengele, que por cierto obtuvo el premio Nobel, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, tuvo premio Nobel. Sí, no me estoy equivocando. Es el que inventó, a ver si voy a decir una barbaridad, lobotomía, ¿no? Sí, una lobotomía prefrontal. No, Mengele no fue el de la lobotomía prefrontal, sí fue el de la... Chicos, ayudarme con mi memoria. Bueno, si tenéis internet todos. Sí, es que me da miedo deciros un dato que no sea justo, pero sí, no recuerdo mal, algo que estoy yo ahora diciendo alguna barbaridad, sin buscarlo por internet. Mengele fue el que empezó a utilizar el descubridor del procedimiento. ¿Era el nazi, Mengele? Era el nazi, Mengele. ¿Con quién me estoy escribiendo yo? El de la lobotomía prefrontal era buscarlo también. Que ese sí que recibió el Nobel, era brasileño. El ángel de la muerte. Es que no quiero, por eso decía que no quiero equivocar. Es el nazi, claro. ¿Cómo buscar el de la lobotomía? ¿Lo tenéis por ahí? ¿Tenéis internet? Buscar. Moniz, ya, pero hay otro más famoso, el que empezó a utilizar la lobotomía prefrontal. Si lo veis por ahí por internet también, decídmelo. Había yo que me estaba equivocando de los nombres. Pues que yo sepa, Moniz, vale. Bueno, ya sabéis que el descubridor de la lobotomía, el que empezó a emplear la lobotomía prefrontal, le dieron el Nobel. Es una lobotomía prefrontal, ¿no? Sale en la película de
Satirizing. Además sale ese debate entre los partidarios de ese tipo de técnicas. Bueno, volvemos a Mengele. Mengele, el doctor nazi, el doctor muerte, que ahora ahora hay una serie, pero no va del doctor Mengele, ¿no? Lo del doctor muerte o algo de eso, creo que va de otra cosa. Es que no la he visto, si os digo la verdad. Es que hay una serie bastante reciente que se llama Doctor Muerte o algo parecido, pero no la he visto. Tampoco confundir con el de Marvel, ¿vale? Que es otro Doctor Muerte, el Doctor Doom. Bueno, a lo que iba. La verdad es que no tengo ni idea si Mengele realizó algún tipo de estudio sobre el lenguaje o de entre todas las barbaridades que hizo, pues a lo mejor alguna tenía que ver con la investigación del lenguaje. Pero si te digo la verdad, no tengo ni idea. Hay una grandísima cantidad de experimentos que hizo, y bueno, experimentos, hay que llamarlo experimentos, me parece hasta tela. Pero no lo sé. Seguramente sí, ¿eh? Si tengo en algún momento, pues lo busco, a ver si encuentro algo. Sí, es terrible. Estaba yo confundiendo al nazi con el de la lobotomía prefrontal, aunque muchos ahora, cuando no estaba, hay que inventar la lobotomía prefrontal, aunque en su momento fue un avance tremendo. A ver, Antonio Guzmán, autor de la tristeza perforando cráneos, eso es muy bueno. Fueron realizadas por Antonio Gasmárez y Andrea Almeida Lima. Sí, efectivamente, ¿no? Bueno, en su momento la lobotomía, no me quiero ir con esto, pero en su momento supuso un avance, cuando no existía ningún tipo de medicamento, supuso un avance muy importante para la psiquiatría, porque, bueno, parece que calmaba sobre todo el ímpetu y la personalidad de las personas con trastornos mentales. Como no había nada, pues antes era básicamente atar a una persona. ¿Os acordáis de cómo eran, de imágenes de cómo eran los hospitales psiquiátricos en su momento? Eso supuso un avance muy grande. Pero es verdad que las secuelas y los efectos secundarios pues eran terribles. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso, que ya me ha dado a mí con eso y ahora me pongo yo a hablar de esto. Segunda evidencia experimental o fuente de evidencia experimental sobre la lateralización del lenguaje. Lo que se llama el test de WADA. El test de WADA es algo muy sencillo. Lo inventó, además, este sí que no me equivoco el nombre porque ya tengo su apellido aquí, Jung WADA. Y mira, de este además, como he estado mirando la semana pasada, porque estuve mirando que era muy mayor, es que hasta hace nada estaba vivo. Estuve mirando además qué había pasado con él y falleció en abril de este año. O sea, que ha vivido muchísimos años. Y por cierto, este 1949 es el test de WADA, no cuando nació WADA. WADA tenía, si no recuerdo mal, murió con 99 o 98 años, una barbaridad de años, ¿vale? Y eso, y lo vi y falleció, creo que ha sido abril o medio de este año, por ahí creo que ha sido el fallecimiento de WADA. Porque mirando las diapos del año pasado me he dado cuenta que no tenía su fecha de fallecimiento porque seguía vivo. Y lo miré y mira, qué pena, este pobre señor. Jung WADA, ¿vale? Este es un test que se utiliza normalmente antes de las intervenciones que tienen que ver con intervenir nuestro cerebro. Es decir, cuando hay que abrir el cráneo, intervenir el cerebro, porque haya un tumor, porque haya algún tipo de problema, angiomas, yo qué sé, cualquier cosa que se os ocurra. Cuando tú vas a intervenir sobre el cerebro no puedes ir a ciegas, porque eso, como os he dicho antes, no lleva un mapa ni lleva líneas que delimiten. Hay una masa informe, que es además muy blandita, y que te puedes cargar con mucha facilidad y claro, si tú te pones allí a cortar, a saber lo que cortas, a saber lo que pasa. Así que normalmente lo que tienes que hacer es delimitar primero, eso es lo que se suele hacer, algunas áreas importantes para ver dónde están localizadas. Bueno, pues el test de WADA básicamente consistía en eso. Lo que se hacía en el test de WADA, mira, aquí tenéis de abril de 2023. Lo que se suele hacer en el test de WADA, lo que hacía Jung WADA, es inyectar un anestésico a través de las carótidas, ya sea a la izquierda o a la derecha. Claro, si tú metes amobarbital sódico, creo que era lo que se solía meter, lo metes en la carótida izquierda, pues dejas dormir y sin función toda la parte izquierda del cerebro. Y ahí te pones a hacer pruebas. Bueno, si tú le enseñas un objeto a una persona y le pides que lo nombre, si las áreas especializadas en el lenguaje están en ese lado izquierdo, pues es evidente lo que va a pasar, ¿no? Lo que le pasaba. ¿Qué te he dado? Pues nada, o no sabían nombrarlo, o me decían, no tengo ni idea de lo que es. No es que no tuviesen ni idea, es tu cerebro intentando dar explicaciones de lo que ocurre cuando tú intentas nombrar el objeto. Porque si luego te ponían una lista de objetos y decías lo que tenías que, lo que te habían presentado, ahí sí que sabías lo que era perfectamente. ¿Veis? El lenguaje no funciona, pero sí que se identifica el objeto. En la otra parte del cerebro que sí funciona, se identifica el objeto. De esta manera, si metes
un anestésico en la carótida izquierda y deja de funcionar las áreas relacionadas con el lenguaje, pues... Por cierto, hay un fallo aquí importante. ¿Cuál es en esta explicación? ¿Eh? Le costaría mucho hablar, seguramente no podría, claro, si le preguntas a lo mejor te crees que no sabes decirlo porque no puede decirlo, pero en cualquier caso el fin es el mismo. Si no puedes hablar y tampoco puedes comprender o no puedes articular palabra, entonces es que las funciones del lenguaje están lateralizadas en el lenguaje. Si ves que sí funciona, pues a derecho y a partir de ahí operas. Lógicamente cuando operas también tienes que tener cuidado de más cosas, así que cuando se abre el cráneo, pues habréis visto muchas operaciones de este tipo, que yo recuerdo una muy famosa, que le hacían a un guitarrista, y que el tipo normalmente estás despierto, en operaciones de cerebro estás despierto precisamente para ver qué está ocurriendo, que no estés haciendo algo y no sepas dónde están metiendo mano. Y él iba tocando la guitarra, y el cirujano iba mirando dónde tocando, que se hace con electrodos, algo que no provoque una lesión permanente, para ver dónde está cada una de las áreas y qué controla cada área. Y a partir de ahí, pues ya intentas pues, seccionar y quitar y cortar de la manera menos perniciosa posible para la persona, viendo qué puedes hacer y qué no puedes. Algún día os traeré también una historia bastante curiosa, además está reciente, de un compañero que trabaja, Marcos Ríos, a lo mejor os suena, de atención, sobre algunas operaciones, porque él trabaja en clínicas y trabaja con este tipo de pacientes. Algunas cosas muy curiosas sobre operaciones y sobre recuperaciones del lenguaje o de áreas específicas que son increíbles. Después que nos contó una hace poco y algún día si me acuerdo la traigo porque os va a resultar muy curioso. Dime. Sí, claro. Sí, sí, sí. Lo que pasa, esto es una de las cosas que veréis. El test de WADA cada vez se hace menos. Ahora, porque es muy invasivo, en el fondo es un poco peligroso. Y ahora se utilizan otras formas. Los neurocirujanos siguen prefiriendo este tipo de cosas, ¿vale? Son más, sabéis que los cirujanos pues son más mecánicos, más de hacer las cosas con las manos. Pero otros médicos, pues neurólogos sobre todo, pues prefieren la resonancia o prefieren otro tipo de técnicas menos invasivas. Pero se sigue. Ahora me imagino que se apoyarán en otras herramientas como inteligencia artificial pues para determinar qué áreas, ahora se hace mucho lo del decoding, ¿vale? Ver qué áreas están implicadas en cierto tipo de procesamiento y luego ver si puedes descifrar a través de ese tipo de actividad qué está ocurriendo realmente. Algo parecido, ¿vale? Eso se llama decoding, ahora se hace bastante en estos ámbitos de investigación. Pero sí, ahora hay más alternativas, porque en el fondo ya os digo, esto hay que meter un catéter que llegue a la carótida, eso ya en sí mismo es peligroso, ¿vale? Es bastante invasivo y hay que tener cuidado con ello. Así que se intenta sustituir por otros tipos. Pero, claro, para un cirujano que está allí operando, lo mejor es tener la información más fidedigna. Y eso, cuanto más manual sea y más de tocar directamente y ver que no funciona, pues muchísimo mejor. Así que, bueno, hay también cierto debate ahí en cuanto a la práctica clínica específica. Yo no soy muy experto en esas prácticas clínicas, ¿vale? Pero sí que sé que hay cierto debate. Otra de las evidencias. Las evidencias provenientes de lo que se denominan cerebros divididos, split brain, investigaciones lideradas por el que después fue premio Nobel, Roger Sperry. Por cierto, ese año, 1981, los ganadores del premio Nobel de Fisiología y Medicina fueron Roger Sperry, al que tenéis aquí, y esos dos os suenan de algo, tienen que sonar, joder. Mi asignatura, si no, percepción, si no, Hubble y Wiesel. ¿Os acordáis lo que hicieron Hubble y Wiesel? ¿No? El gato. No es periodo crítico, es sobre los gatos. Fueron los que descubrieron la estructura de la corteza visual estriada, la corteza primaria. Fueron los experimentos estos con los gatos que pasaban los estímulos para ver qué se activaba en la corteza. Bueno, pues estos dos fueron y compartieron el premio Nobel con Roger Sperry, que investigó lo que ocurría en pacientes con cerebro dividido. Ya sabéis que los dos hemisferios están unidos por un cuerpo que es el cuerpo calloso. Cosas importantes. La única unión que hay entre los dos hemisferios no es el cuerpo calloso. Hay más uniones, pero son mucho menos densas y pasan mucha menos información. Así que cuando cortes el cuerpo calloso todavía hay cierta comunicación en algunas zonas y de alguna manera entre hemisferios. Pero la principal se corta. Eso es una masa tremenda de conexiones entre ambos hemisferios.
Y preguntaréis, ¿y por qué hay gente con el cerebro dividido? Bueno, pues normalmente es o porque han nacido así, cosa muy extraña, o la segunda opción es porque se ha intervenido quirúrgicamente para evitar algún mal mayor. Porque la realidad es que cuando divides el cerebro en dos, en general, lo vive bastante bien y no pasa mucha cosa. De hecho, ¿sabes? O sea, no pierdes una gran cantidad de funciones que te pones, hasta que te pones a investigar. Cuando te pones a investigar, entonces te das cuenta de que hay cosas que pasan bastante curiosas. Bueno, lo primero es que se pierde la comunicación y si tenemos el lenguaje en un solo lado, ¿qué ocurre? Bueno, pues que tenemos un hemisferio que sabe hablar y otro que no sabe hablar. Esto ha llevado a situaciones, no sé si habéis leído algún libro de este tipo. Creo que hay un paciente de este tipo en el libro de Oliver Sacks. Oliver Sacks. La mujer que confundió, no, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que cada vez tengo peor memoria, cada vez me acuerdo peor de las cosas, de verdad. Bueno, pues ahí creo que tenéis algún caso. Bueno, la cuestión es que Roger Sperry empezó a realizar por cierto, este tipo de operaciones se realizan cuando hay una epilepsia muy grave que hace que el foco epiléptico traslade o empiece a expandirse hacia otras zonas del cerebro. Claro, si el foco epiléptico está muy reducido, pues los síntomas epilépticos no son demasiado graves. Pero si ese foco epiléptico empieza a traspasar toda esa inundación de estimulación a todo el cerebro, se producen esos ataques epilépticos tan graves que habéis visto alguna vez, bueno, que te quedas prácticamente catatónico, incluso con convulsiones, etcétera, etcétera. Bueno, pues para evitar eso, que al final termina degradando mucho, no penséis que eso es inocuo para el cerebro, eso termina degradando el cerebro y haciendo que pierdas capacidades cognitivas y que te lleve a un riesgo real de muerte, de deterioro física y cognitivamente. Para evitar eso, esas epilepsias ultra graves que estaban llevando a la persona a la muerte, pues se escindía el cerebro en dos para que por lo menos cuando hubiese ataques epilépticos, pues se quedasen localizados en un solo hemisferio. Oye, pues algo es algo, por lo menos el otro se salva de toda esta tormenta eléctrica. Bueno, pues lo que estudió Sperry fue qué ocurría en esta situación. Y aquí tenéis un ejemplo típico en el que se presenta un objeto a un hemicampo visual. Un hemicampo visual es presentarlo en el lado izquierdo o en el derecho. Pero aquí es muy importante tener en cuenta que la mitad de cada uno de nuestros ojos va a partes distintas de nuestro cerebro, hay hemisferios diferentes. Si nosotros presentamos algo en el hemisferio izquierdo, va a ir a la parte derecha, pero porque la mitad de la información de cada ojo va a ese hemisferio. Así que eso va a ocurrir siempre y cuando no se puedan mover los ojos. Hay que mantenerlos fijos y asegurarse de que solamente el hemicampo visual izquierdo tiene información. ¿Qué ocurría en estas situaciones con cerebro dividido? Pues lo mismo que ocurría con lo que hemos visto antes en el test de WADA, algo muy parecido. Resulta que si presentamos en el hemicampo visual izquierdo un estímulo, las personas eran incapaces de nombrar ese estímulo. Es curioso porque aquí sí que no hay fallo del lenguaje. Aquí las estructuras del lenguaje funcionan correctamente. Lo único que se ha hecho es escindir. Pero como no se pueden comunicar con el lado izquierdo, como es el cerebro, el hemisferio derecho, el que recibe la información y no tiene manera de comunicarse con el izquierdo, pues no podemos nombrarlo. Sin embargo, si lo presentaban en mi campo visual derecho, pues tenían mucho menos problemas. Esto se extiende a otras muchas cosas. Por ejemplo, el reconocimiento de caras es una función que está normalmente lateralizada en el lado derecho. Su falta se llama prosopagnosia, sonará. Nancy Weiser fue la que descubrió ese área especializada en la percepción de caras. Pues ocurriría justo al revés, una menor capacidad o incapacidad para reconocer caras si se presenta el estímulo en el hemicampo visual derecho. Ya sabéis que esto cruza a la izquierda. Hay muchos experimentos muy interesantes, como os digo, de este tipo y cosas bastante curiosas, como estímulos presentados al lado derecho, es decir, al hemisferio derecho. Ahora, el hemisferio derecho no tiene manera de comunicarse con el izquierdo, por lo menos no puede pasarle la información al lenguaje. Entonces, cuando le preguntaban a la persona, decía que no había visto nada o que le pedían que cogiese, por ejemplo, un objeto y decía que no había ningún objeto. Pero era curioso como a veces el propio o la otra parte del cuerpo parecía que se comportaba de manera autónoma y intentaba que el hemisferio izquierdo se enterase de alguna manera, incluso a veces con gestos físicos, dándole la mano al otro lado para que lo viese. Es decir, que en algunas situaciones se comportaban incluso como dos personas distintas,
como dos entes separados que tenían capacidades distintas. Ahí, ya os digo, datos muy curiosos sobre pacientes con cerebro dividido. Y como el cerebro derecho, que el pobre no podía hablar, pues intentaba comunicarse como podía, ya de manera externa, ¿no? Ya de manera externa, cogiéndole la mano a sí mismo y llevándolo para el otro lado, intentando hacer lo que pudiese para comunicarle esa información al hemisferio. Ahí ya os digo, hay cuestiones muy curiosas. Luego también hay mucho debate sobre la validez de estos resultados y de cómo pueden estar influidos pues, por otras cuestiones que no sea simplemente la falta de comunicación. Pero bueno, eso ya es otro tema, que se me olvidó poner la pantalla completa. Bueno, aquí tenéis a los perpetradores, en este caso Roger Sperry y a los otros que compartieron el premio. Por supuesto, también se han hecho experimentos con participantes sanos, porque también se pueden encontrar efectos de esta lateralización en personas que no tienen ningún tipo de problema y que sus cerebros están en principio intactos. Por ejemplo, con técnicas de escucha dicótica. ¿Os suena lo de la escucha dicótica? Eso lo habéis visto en atención. Ese experimento en el que te ponen unos auriculares y escuchas una cosa por un lado y otra cosa por otro. ¿Vale? Bueno, lo que se ve normalmente en este tipo de experimentos es que con estímulos lingüísticos hay una cierta ventaja en cuanto a la capacidad, por ejemplo, para sombrear un mensaje de los estímulos presentados en el oído derecho. Que ya sabéis que va directamente al hemisferio izquierdo, ¿vale? Que están cruzadas. La información del oído derecho llega a la corteza auditiva izquierda. Así que cuando presentas estímulos lingüísticos en el oído derecho, se procesan antes, se procesan más rápido, se procesan mejor porque van directamente a la corteza auditiva que está al lado de las estructuras. Es una cuestión de tiempo, de cantidad de carbohidratos. Lo mismo en los experimentos visuales. Identificaciones más rápidas de materiales que se han presentado en mi campo visual derecho, que ya sabéis que va directamente a la izquierda. Por supuesto, aquí estamos hablando de milisegundos, ¿vale? De situaciones en las que una persona, cuando le presentan en mi campo visual derecho un estímulo, lo identifica en 346 milisegundos y cuando se lo presentan en el izquierdo, 310, ¿vale? De esas diferencias estamos hablando. Pero oye, son diferencias y si tú las repites y las vuelves a obtener de manera sistemática con todos los participantes y en un montón de situaciones, pues te da una pista de qué está ocurriendo ahí, el hecho de que esté lateralizado. Ahora mismo ya hay tantas evidencias, incluso directas, de la lateralización que esto pues pierde un poco de importancia más allá de la actividad investigadora y de los fenómenos a los que pueda dar lugar y sobre el funcionamiento del lenguaje. Pero es otra evidencia más. Y por supuesto, pues desde que tenemos neuroimagen, pues ni hace falta abrir cerebros, sí hace falta, pero podemos tener evidencia mucho más directa sobre el funcionamiento del cerebro y de las diferentes áreas implicadas en el procesamiento, pues a través de las diferentes técnicas de neuroimagen, resonancia magnética funcional, PET, etcétera, electroencefalografía, etcétera, etcétera, etcétera. Potenciales evocados que estén lateralizados hacia el lado izquierdo. Bueno, esto es lo mismo que tenemos antes, experimentos conductuales. Y una de las preguntas que tenemos y que es bastante interesante, a la derecha entendemos más rápido la información. Pues no sé si tenemos una tendencia, y me pilláis eso de que tendamos a girar la... puede tener algo que ver, pero no lo puedo asegurar porque la verdad es que no tengo ni idea de si ese fenómeno se ocurre. O sea, ¿lo habéis escuchado vosotros alguna vez? Que tendamos a girar la cabeza hacia la derecha más que... Yo no he visto yo ningún experimento sobre ese tipo. Otra cosa curiosa que se puede... También comprobaré si me acuerdo. Si no me acuerdo, pues ponérmelo en el foro, me lo decís y lo miro, porque luego estas cosas se me olvidan. Bueno, la cuestión es, ¿y por qué izquierda? El lenguaje. ¿Por qué el lenguaje tiende a lateralizarse en el lado izquierdo? ¿Por qué tiene esa ventaja el lado izquierdo sobre el derecho? Pues una de las explicaciones es precisamente eso, que hay una ventaja inicial del desarrollo del hemisferio izquierdo y captura esas funciones que se desarrollan temprano por la simulación lingüística, etc. Pero esto no es una respuesta. Esto lo que hace es trasladar la pregunta a otro sitio, porque ahora lo que hay que preguntarse es, ¿vale? ¿Y por qué hay una ventaja inicial del hemisferio izquierdo y no del derecho? ¿Qué pasa en el desarrollo? Pues aquí sí que hay que investigar mucho sobre ello, es muy difícil descubrir por qué. Hay diferentes hipótesis. Hay, por ejemplo, cuando se estudian aves que tienen canto, pues la mayoría de las aves también tienen lateralizado el canto en el lado izquierdo. Eso quiere decir que quizás haya algún tipo de influencia a lo largo de la evolución que haya hecho que tiendan a lateralizarse hacia ese lado, por influencia de hormonas al inicio del desarrollo, como la testosterona, que pueda determinar hacia dónde vaya una función concreta.
más especulación que otra cosa, ¿vale? Porque es verdad que es difícil saber por qué izquierda y una derecha, por qué no es aleatorio, por qué no es la mitad de la población izquierda y la mitad de la población derecha. No había ninguna razón. Bueno, ahora hay una razón evolutiva. A lo largo de la evolución se ha ido potenciando eso por alguna razón, pero el origen y la razón de esa diferenciación, bueno, pues solo podemos hacer hipótesis de momento y fijarnos en la psicología comparativa con animales para ver qué está ocurriendo ahí y hacer más experimentos sobre ello. Como os digo, hay ciertas hipótesis, pero no nada definitivo. Hemos hablado algo sobre metodologías de investigación, hemos hablado sobre diferentes experimentos conductuales. Lo que se suele utilizar en investigación sobre lenguaje son este tipo de técnicas, tanto los experimentos conductuales como las técnicas que tenéis. Lógicamente hay mucha más variedad, ¿vale? Pero para estudiar el funcionamiento del cerebro tenemos varias herramientas. La primera es lo que denominamos los potenciales evocados, o Event Related Potentials, o lo que es lo mismo, segmentos de un electroencefalograma. De estos tenemos en la facultad, yo trabajo bastante con electroencefalografía, tenemos dos, si alguna vez, o si os interesa cuando estéis en cuarto y vayáis a hacer el practicum, tenemos junto con los profesores David Beltrán y Julia Mayas, y yo mismo, a los tres, tenemos una línea de practicum con electroencefalografía, que por cierto está teniendo bastante éxito, llevamos 2 años con ella y está teniendo bastante éxito. Y ahí podéis ver que tenemos un par de ellos allí y se puede trabajar con ellos, podéis recoger datos y todo eso, si os interesa este tipo de cosas, si es en vuestro futuro profesional o si elegís una carrera académica. Pero bueno, que lo tengáis en mente, ¿vale? Aunque lo podréis ver en la lista de practicum, pues tenemos algo de esto. Básicamente, estudiar ERP es hacer un electroencefalograma y coger ciertos segmentos de ese electroencefalograma que están asociados a la presentación de estímulos y analizar cómo la presentación de diferentes estímulos afecta a ese electroencefalograma, a esa parte que llamamos potencial evocado. ¿Por qué potencial evocado? Porque esa señal eléctrica está evocada, está provocada por la aparición de un estímulo concreto. Por ejemplo, en el lenguaje pues es típico encontrar un potencial evocado que se llama N400. Los potenciales evocados se nombran de una manera muy sencilla. La N o la P depende de la polaridad. Si es una deflexión positiva, pues es una P. Si es una deflexión negativa, pues es una N. Dependiendo si vaya hacia la polaridad positiva o hacia la polaridad negativa. Como es electricidad, pues es como las pilas. Tienen un polo positivo y otro polo negativo, sin más, ¿vale? Y el 400 refleja la latencia. El tiempo que pasa normalmente entre que se presenta el estímulo y aparece el potencial evocado. Esto quiere decir que aparece en torno a los 400 milisegundos. Este potencial N400 suele aparecer cuando presentamos estímulos lingüísticos y sobre todo cuando aparecen palabras que no coinciden con lo que esperaríamos del resto de la frase. Por ejemplo, la pizza está demasiado caliente para ser bebida. Eso no cuadra con lo que esperamos, porque las pizzas no se beben. Bueno, pues esa aparición de ese estímulo hace que 400 milisegundos más tarde, en ciertas zonas del cerebro, normalmente lateralizadas a la izquierda, aparezca una deflexión negativa, que tiene que ver con esa falta de expectativa o incongruencia entre lo que esperamos y lo que realmente ocurre. Hay otros muchísimos potenciales que también aparecen con cuestiones lingüísticas, pero el más asociado a específicamente procesamiento lingüístico, sobre todo procesos tardíos de comprensión, es este. Tener en cuenta que 400 milisegundos en tiempos cerebrales es muchísimo tiempo, ¿vale? En 400 milisegundos ya están participando, ya no es procesos perceptivos, es un proceso de comprensión central. Los potenciales perceptivos suelen estar mucho antes, a los 100 milisegundos, 150, 200 milisegundos. Ahí nos encontramos potenciales, sobre todo en el ámbito de los entre los 0 y 150, 200 primeros milisegundos. Eso es lo que tiene que ver con áreas perceptivas. A partir de los 200 ya son cuestiones atencionales, ya P300, por ejemplo, tiene que ver con muchísimos procesos centrales o de toma de decisiones o incluso de decisiones motoras. Cuanto más tardío es el proceso, pues más tardío es el potencial. ¿Qué tienen buenos los potenciales evocados? Pues esa precisión temporal. Como estás midiendo online y a una cantidad de hercios muy elevada la actividad eléctrica del cerebro, pues los cambios los ves en el mismo momento, prácticamente sin demora. ¿Qué es lo malo que tiene? Pues que localizar esos cambios es muy difícil. Localizar esos correlatos o potenciales evocados es muy difícil. Tiene una mala precisión espacial, porque nuestra calavera, nuestro casco, lo que tenemos por debajo de la piel, actúa como un conductor de volumen, entonces se dispersa todo. Tú vas captando todo, lo que ocurre en un sitio al final lo captas en todos los electrodos que tienes, aunque sea con menos potencia. Hay técnicas, un montón de técnicas para intentar localizar, la beta,
se llama uno de los algoritmos. Yo el que utilizo más es un algoritmo que se llama ICA y después localización de fuentes con BitFit. Hay un montón, pero siempre te dan localizaciones muy poco precisas. ¿Qué es lo bueno que tienen? Ahora hablamos, bueno, si vamos a hablar ya de ellos, y dejo la Magneto para el final, porque la Magneto es muy parecida a EG. Mucho más cara, pero muy parecida. ¿Qué tiene bueno la resonancia o la tomografía por emisión de positrones? Que son técnicas de imagen cerebral. Ya sabéis, la resonancia magnética se basa básicamente en un imán muy potente. Ese imán muy potente es capaz de hacer rotar las moléculas, en este caso de hidrógeno, o los átomos, mejor dicho, de hidrógeno. ¿Y dónde tenemos mucho hidrógeno en nuestro cuerpo? En la sangre, ¿por qué? El agua, H2O. Si somos un 70% de H2O, pues tenemos un montón de hidrógeno, ¿no? De átomos de hidrógeno. Pero además, esa cantidad de átomos de hidrógeno difiere entre los diferentes tejidos porque tienen diferentes cantidades de agua. Bueno, eso es la base muy resumida, ¿vale? Porque esto es una tecnología de la leche. O sea, en una resonancia tiene que haber un físico experto en mecánica cuántica para manejar este tipo de cosas, porque la tecnología es muy compleja. Así que lo que yo os he dicho es un resumen, pues un poquito por encima. De la resonancia estructural, pero la resonancia funcional tiene otro funcionamiento diferente. Básicamente, y para hacernos una idea, lo que puede detectar es la cantidad de oxígeno que llega a las diferentes zonas del cerebro, ¿vale? En cada momento. Claro, uno lo primero que piensa es ¿qué necesita el cerebro para funcionar? Glucosa y oxígeno, ¿no? Su combustible, el de no solo el cerebro, todas nuestras células. Donde más glucosa o oxígeno haya, donde podamos detectar más glucosa o oxígeno, más actividad habrá. ¿Qué detectamos en la resonancia magnética funcional? La cantidad de oxígeno que hay, ¿vale? No específicamente de oxígeno, sino de los portadores del oxígeno, ¿vale? De la hemoglobina, la cantidad de hemoglobina que hay en cada área. ¿Qué interpretamos? Si hay más hemoglobina aquí, si hay más oxígeno aquí, será porque esta área está activa y está procesando, está haciendo algo porque necesita más combustible. Eso es lo que hace la resonancia magnética. ¿Qué es lo bueno que tiene? Que como podemos analizar a un nivel de precisión muy fino dónde está esa hemoglobina, donde hay más cantidad de oxígeno, podemos saber qué áreas específicas están procesando información o están activadas con una precisión mucho mayor que el EG. ¿Qué es lo malo? Pues que tenemos menos precisión temporal, porque la demora que hay entre que tú presentas algo y aumenta el consumo de oxígeno en ese área, pues puede ser de hasta décimas de segundo o de segundos, ¿vale? Así que no sabes exactamente cuándo están pasando las cosas, aunque se están mejorando mucho más, ¿vale? Así que tenemos mucha más resolución espacial a cambio de mucha menos resolución temporal. Lo mismo ocurre con la tomografía por emisión de positrones. Aquí lo que se hace es inyectar un marcador radiactivo que se fija a la glucosa. El cerebro que está trabajando está consumiendo más glucosa, así que ¿qué ocurrirá luego en la imagen cuando la ves? Que las zonas más iluminadas serán las que tienen más marcador radiactivo asociado a la glucosa, serán las que estén más. El funcionamiento es básicamente mucha mejor resolución y mucho más moderno la resonancia, que además es menos invasiva porque no hay que meter sustancias radioactivas, aunque también se puede hacer en la resonancia, ¿vale? También hay resonancias con marcador, pero se puede hacer sin ello, pero ambas tienen un funcionamiento similar. La magneto es muy parecida al ERT, ¿vale? Solo que en vez de medir los campos eléctricos, medimos los campos magnéticos. Si conocéis algo de electromagnetismo, si conocéis a Maxwell, pues sabréis que la electricidad y el magnetismo son exactamente el mismo fenómeno, que se denomina electromagnetismo. Y asociado a toda corriente eléctrica siempre se produce un campo magnético y al revés, un campo magnético que siempre lleva asociada una corriente eléctrica, que son perpendiculares entre sí, ¿vale? Así que lo que en la electro detectamos los campos eléctricos, o la actividad eléctrica, mejor dicho, del cerebro, pues lo que detectamos en la magneto son los campos magnéticos que se generan asociados a esa actividad. Y básicamente sigue los mismos principios. Para lo que nos interesa aquí, sigue los mismos principios, ¿vale? Aunque es más precisa en algunas cosas, puede dar lugar a una mejor precisión espacial, también es mucho más cara. En la facultad tenemos magneto, ¿vale? Hay magneto en la Complu, más tú, si no me equivoco, además va a montar ahora un edificio con magneto bastante bueno, pero ahí en la facultad tenemos solamente electroencefalografía y luego profesores que trabajan en colaboración con hospitales, pues que trabajan con resonancia magnética. Y se me olvidó poneros las fotitos. Aquí tenéis diferentes fotos de lo que serían, que ya lo habréis visto muchas veces, se usa mucho una resonancia. Las resonancias que hacen normalmente son resonancia estructural, ¿vale? Solamente para ver las estructuras. La resonancia funcional
parte de una resonancia estructural, las estructuras aparecen debajo, pero lo que analiza es la función en el tiempo, ¿vale? Va analizando la función y la actividad en el tiempo. Lo que nos hacen normalmente, yo os digo, la resonancia estructural es simplemente para determinar o hacer un mapa de las diferentes estructuras. Bueno, y el pobre y difunto Jung Wada, pues os dice, no hasta la semana que viene, porque todavía nos queda tiempo y vamos a pasar al siguiente tema, pero sí al menos se despide de vosotros. Dime. Teorías o opiniones. Teorías ninguna, opiniones muchas, pero opiniones todas las que quieras, pero teorías... ¿Sí? ¿Sí? Es un fenómeno raro. No sé, es que la verdad es que es muy difícil saber si es algo provocado, si no, si tiene que ver con cuestiones simplemente fonadoras, si es una cuestión psicológica o algún problema, es muy difícil saber. O sea, por eso te digo, opiniones, muchas teorías. Es muy difícil elaborar una teoría sobre un fenómeno único y concreto, aislado, en una situación compleja. Ni siquiera sé si hay descrito algún tipo de fenómeno en más gente que en la que ocurre eso, aparte de Miguel Bosé, que también le pasa, ¿no? ¿Te habéis dado cuenta? Que dice que pierde la voz y la gana. A veces pueden pasar, es que pueden pasar tantas cosas tan raras. Sí, sí, lo tenéis en la clase, tenéis el tema 5, ¿vale? Lo tenéis ya puesto. Podéis descargarlo desde la clase, desde AVI. Bueno, vamos a hablar de, bueno, pues en mi área de percepción. No sé si algunos no me habéis tenido, como os dije al principio en percepción. Y vamos a hablar de una cosa de la que no se habla curiosamente en la asignatura de percepción, básicamente porque no hay tiempo y porque gracias a la asignatura de lenguaje pues lo tenemos ya aquí, que es la percepción del habla, que es una percepción en el fondo acústica, es decir, es modalidad acústica, pero que tiene unas características muy concretas. Porque a pesar de que nuestra percepción del sonido no es la mejor ni es de la que extraemos más cantidad de información los seres humanos, que básicamente nos fiamos mucho y tenemos una gran resolución visual y utilizamos la vista para gran parte de las informaciones, aunque el oído, por supuesto, también es muy importante. Pues resulta que cuando pasamos a estímulos lingüísticos, esa capacidad para percibir estímulos, para identificarlos y para entenderlos y para comprenderlos y para trabajar con ellos, pues parece que aumenta muchísimo. Incluso la capacidad de distinguir sonidos por unidad de tiempo es mucho mayor con sonidos del habla que con otro tipo de sonidos. Cuando ponemos sonidos normales, estándar, que no tengan nada que ver con el habla, nuestra capacidad para discriminar sonidos en el tiempo pues está muy limitada en cuanto a la cantidad de sonidos por segundo que podemos diferenciar. Pero ponemos palabras, ponemos fonemas, ponemos lengua y se multiplica por 3. Y es sonido igual, es exactamente lo mismo. Así que tiene unas particularidades bastante interesantes. Bueno, lo primero es definir qué es el sonido. Y el sonido, lo que nosotros entendemos por sonido, entendiendo por sonido lo que esa experiencia consciente de estimulación acústica, pues difiere un poco de lo que sería su definición física. Básicamente, el estímulo físico que provoca eso que llamamos sonido son cambios de presión cíclicos, más o menos complejos, en un medio material. En este caso, en el aire. Sabéis que, bueno, si movéis un poco las manos os dais cuenta de que hay aire en medio, ¿vale? Si respiráis también. Bueno, pues básicamente lo que yo estoy haciendo con la boca, que es moverla y echar aire desde mi laringe, desde mis pulmones que pasan por mi laringe, y modularla a través de los movimientos de mi boca y de los tubos que tengo en la garganta. Pues eso lo que hace es mover las moléculas del aire. Cambia o genera cambios de presión en el aire que se van expandiendo, que se van no moviendo, sino que van haciendo vibrar y haciendo cambiar de presión el aire hasta que llega a vuestros oídos, y vuestros oídos, a través de las estructuras perceptivas de los receptores de vuestros oídos, cóclea, básicamente, son capaces de transformar esa información y volver a entender el lenguaje que yo, el mensaje que yo estoy intentando. Básicamente es eso, cambios de presión. ¿Vale? Imaginaos como una especie de esfera que saliese de mi boca, de ondas, que fuese viajando hasta cada uno de vosotros. En el agua también funciona. Si alguna vez habéis intentado hablar debajo del agua, veis que la cosa se distorsiona mucho.
porque nuestro sistema auditivo no está preparado para ese medio, está adaptado a otro medio. Los seres humanos vivimos en el aire, pero en principio, si fuésemos hablantes, como Aquaman, pues no tendríamos problema ninguno si nuestro sistema auditivo estuviese adaptado al medio en escuchar cualquier lenguaje debajo del agua, porque el procedimiento sería el mismo, pero tendría que cambiar la adaptación fina de los receptores para adaptarse a cómo se mueven las ondas de sonido en el agua, que por cierto se mueven mucho más rápido, por cierto, la velocidad del sonido en el agua es mucho más rápida. ¿Sí? espera, no te adelantes, que ahora vamos con eso. Vale, en cuanto a la definición psicológica de sonido, pues lo que os he dicho antes, la experiencia consciente de un sujeto perceptor, es decir, lo que nosotros interpretamos por un sonido o la experiencia de escuchar algo, algún tipo de sonido. ¿Por qué os he puesto esta diapo, que es un poco más broma que otra cosa, pero sobre todo para que diferenciáis entre lo que es la estimulación física, el ámbito físico de estimulación, y lo que nosotros llamamos percepto, que es la sensación consciente, lo que nosotros sentimos cuando escuchamos. Bueno, pues porque normalmente siempre se dice aquello de que si un árbol se cae en un bosque o se troncha o cae al suelo en un bosque y no hay nadie para escucharlo, ¿emite algún tipo de sonido? Bueno, pues desde el punto de vista físico, sí, porque ese árbol, al caer, genera una vibración y genera un cambio de presión en las moléculas de aire alrededor y, por tanto, desde el punto de vista físico se produce la onda que luego dará lugar al sonido. Pero desde el punto de vista psicológico, si no hay nadie allí, no habrá sonido, porque no habrá nadie para experienciar. Respecto a lo que tú decías, la grabadora. En ese caso, el que hace el sonido no es el árbol, es el magnetófono que ha grabado ese cambio de presión. Lo has dejado allí, lo has grabado, pero lo que emite el sonido y lo que tú escuchas no es ese árbol. ¿Quiere decir esto que el fenómeno físico que da lugar al sonido no ocurra? Pues claro, si se cae un árbol y hay aire alrededor, pues claro que da lugar a ese fenómeno. Pero no hay nadie para tener una experiencia consciente, así que nadie lo ha visto. Es como si dices, ¿alguien ha visto un agujero negro? Pues no, por lo menos no con nuestros ojos. Que seguramente hay algún tipo de... Si hubiese alguien delante allí y pudiese ver la información visual que nos llega, podría haber algo, sí. Pero como no hemos tenido oportunidad de ver el fenómeno, pues no lo hemos visto. Yo no me meto en cuestiones paranormales, no me meto. Yo pensad que yo soy un científico y por tanto muy escéptico y por tanto tengo muchas dudas, siendo muy suave, sobre la validez de cualquiera de esos fenómenos. Muchas, y por no decir que me parece una soberana chorrada de lo que realmente pienso, pero de eso además no hay ningún tipo de explicación científica, básicamente lo que uno quiera creer. Bueno, ya hemos explicado un poco cómo se produce el sonido, ¿vale? Cualquier cuerpo puede, al vibrar normalmente, ¿vale? Las vibraciones de cualquier cuerpo, ya sea una campana, ya sean mis cuerdas vocales, pues producen unos cambios de presión en el medio, en este caso en el aire, que se transmiten a través de ese medio, que llegan a nuestro sistema perceptivo. Nuestro sistema perceptivo tiene una serie de receptores que están adaptados para ser sensibles a ese tipo de cambios de presión y los descodifican para volver a transformarlos en un código que nos permita entender, en este caso, el sonido o interpretarlo o percibir el sonido. Básicamente es esto. Y lo que hacemos en el habla es eso, es traducir cambios de presión en el aire provocados por otra persona, normalmente, o por otro, en el caso del sonido en general, por otro cuerpo, en el caso del lenguaje provocado por humanos, traducirlo en las piezas básicas del sonido, que además, a diferencia del sonido, no son continuas, porque las ondas, como vibra el aire, cuando se produce sonido es de una manera continua, es decir, es un flujo continuo de información. Pero nosotros extraemos de ahí piezas específicas, extraemos los fonemas, extraemos las palabras y extraemos los significados a partir de ahí. Es decir, segmentamos un estímulo que es continuo y lo segmentamos en fragmentos específicos, cosa que ya es bastante espectacular. Bueno, ¿cómo es la estimulación básica que llega a nuestros oídos? Pues es una onda. Y ya sabéis lo que es una onda, ¿no? Los que vengáis de percepción, os acordáis de algo, os acordáis que hablábamos en percepción de frecuencias espaciales y de cómo
cómo podríamos entender la imagen como una sucesión de diferentes ondas o de diferentes frecuencias espaciales. Bueno, aquí hablamos de que básicamente es lo mismo, ¿vale? Cuando yo estoy hablando ahora mismo o al emitir cualquier sonido, se produce una vibración en el aire que se comporta como una onda. Es decir, con un patrón de vibración cíclico, en el que los cambios de presión toman determinados valores que normalmente se repiten en el tiempo. Y esa onda tiene diferentes parámetros. Por un lado, la frecuencia, que es las veces que la onda pasa o realiza un ciclo completo, desde su parte más alta a su parte más baja, ¿vale? Ese ciclo es lo que determina la frecuencia. La frecuencia, que es el número de ciclos por unidad de tiempo, por ejemplo, el número de ciclos por segundo. ¿Sabéis lo que determina o cuál es el parámetro psicológico de nuestra experiencia asociado a la frecuencia de una onda? En el caso del sonido, pues fácil. Si cogéis habéis tenido delante algún, ¿cómo se llama esto? Son hercios, la frecuencia se mide en hercios, pero ¿qué es lo que notamos si cambiamos la frecuencia? No, pero aquí lo están diciendo seguro. Grave agudo, efectivamente. Agudo o grave. Es decir, la frecuencia determina lo grave o agudo que va a ser un sonido, ni más ni menos. Los sonidos más graves son los que tienen frecuencias más bajas. Claro que suenan los subwoofers y todo esto, que suena boom, boom. Eso son ondas de sonido que tienen una frecuencia muy baja, es decir, los ciclos son muy largos. El número de veces que hacen el ciclo por segundo es muy bajo, ¿vale? Los sonidos muy agudos, al contrario. Lo podéis ver, por ejemplo, en las guitarras. Por ejemplo, ¿habéis visto cuál es la diferencia entre un bajo y una guitarra? ¿Habéis visto? Bueno, aparte que uno tiene 4 cuerdas, o 5, perdón, 4 o 5 cuerdas y el otro 6. Pues la longitud de las cuerdas. De hecho, para tú, en una guitarra, para hacer diferentes sonidos de diferente tono, más agudos o más graves, ¿qué haces? Coger parte de la cuerda de la guitarra. Cuanto menos trocito de cuerda libre hay, más rápido vibra la cuerda y más agudo es el sonido. Cuanto más trozo libre de cuerda hay, menos vibraciones por segundo y más grave es el sonido. ¿Vale? Todos los instrumentos musicales pues funcionan según este principio en cuanto a los tonos, a las frecuencias, ¿vale? Bueno, tenemos otra característica, que es la amplitud, la diferencia que hay entre la máxima amplitud y la mínima amplitud. El máximo de la onda o la máxima presión de la onda y la mínima presión de la onda. Eso es lo que se denomina amplitud. ¿Sabéis cuál es la característica psicológica o el correlato psicológico de la amplitud, de una mayor o menor amplitud? El volumen. Cuanto más amplio sea el sonido, nosotros lo notamos como un sonido de mayor volumen. Cuanto menos amplio sea, de menor volumen. ¿Vale? Curiosamente, las ondas de mayor frecuencia suelen ser capaces de adquirir menor amplitud, pueden ser menos amplios. Por eso, si os fijáis también en la música, si no tienes mucho cuidado, es muy fácil que dominen los graves en la música, porque suelen tener amplitudes muy grandes. Por eso los ecualizadores y todo esto, y ecualizar la música, porque si no es muy fácil, por ejemplo, si tú plantas en un grupo de música o en una orquesta una batería que tiene sonidos muy potentes y además bastante graves, o un bombo, y lo plantas delante de los violines, no se van a escuchar nada los violines, porque la amplitud es mucho mayor. Por eso habéis visto que las orquestas, los instrumentos están puestos en un orden concreto. Porque claro, si pones la percusión delante de todo, pues estás cargado todo. Necesitas que lo más potente, lo que tiene más amplitud, lo que tiene más volumen, pues esté más separado. Bueno, esto es una onda simple. Esto sería facilísimo. Si todas las ondas fuesen así, pues analizarlo sería facilísimo. Pero la realidad es que cuando nosotros escuchamos un sonido, la onda no es así de sencilla, a no ser que escuchemos un tono puro producido por un sintetizador, que estemos produciendo de manera artificial con un sintetizador. Podemos producir un tono puro, que suena eso, a sintetizador. Pero en la realidad, y más en el campo del lenguaje, lo que tenemos son ondas complejas. Es decir, una maraña de diferentes ondas. Esto que hemos visto aquí. Bueno, pues ahora juntar muchísimas, ¿vale? De diferentes amplitudes, de diferentes frecuencias, las juntamos todas en una y ¿qué nos sale? Pues algo como lo que tenéis aquí abajo. Una onda muy compleja, que va toda junta además, esto no va por separado, no es que haya muchas ondas simples, sino que todas van en el mismo patrón y las recibimos todas a la vez. Y dentro de esas ondas complejas tenemos dos tipos de ondas, las ondas periódicas y las ondas aperiódicas. Las ondas periódicas son las que siguen ciclos, las que tienen un patrón repetitivo, periódico, se repiten una y otra vez, como lo que hemos visto aquí, una repetición constante. ¿Vale? Nosotros percibimos eso como tonos. Por ejemplo, las vocales son un tipo de onda periódica.
por ejemplo, los instrumentos musicales. Nosotros notamos tonos, sonidos, lo que denominamos sonidos. Cuando son ondas aperiódicas, son ondas que no se repiten, son amorfas, son irregulares, no tienen un patrón continuado que se repita en el tiempo. Algo como lo que veis aquí a la izquierda, ¿vale? En el dibujo abajo a la izquierda. Es que no tiene un patrón determinado que no se repite, sin embargo a la derecha sí veis un patrón específico que se repite una y otra vez. Nosotros percibimos las ondas aperiódicas como ruidos, ¿vale? Un golpe seco, algo así, alguna pronunciación de vocales sordas como la P, la T, la K. No la vocal que viene detrás, porque ya sabéis que para pronunciar una consonante pues normalmente hace falta una vocal. Pero el sonido S o el sonido B, el del principio antes de luego la vocal, ese lo percibimos como ruido. Bueno, en este caso no, perdón, he dicho la B y no es la B, es la S, la F, la P, algunas sobre todo consonantes sordas, ¿vale? Tenemos estos dos tipos. Cuando juntas estos dos tipos de ondas, pues te sale la onda compleja, que es el patrón de habla. Esto sería, lo que veis en la imagen, en la parte A, sería una imagen típica de lo que es un patrón de habla, ¿vale? El patrón de onda de una secuencia de habla, que no recuerdo ahora cuál era, lo tenía por ahí, pero no recuerdo ahora la frase que era. ¿Quieres un café o algo de eso? Me parece que era, no recuerdo ahora exactamente. Pero básicamente esto es lo que veríamos, ¿veis? Con pausas entre palabras, más largas o más cortas, y bueno, con un cacao allí de la leche. Y ahora, tu sistema perceptivo, tus oídos, tienen que sacar de aquí la frase. Tienen que sacar de todo este lío, tienen que sacar cuál es cada uno de los fonemas, segmentarlo, entenderlo, descomponerlo y ser capaz de comprender el lenguaje. Esa es la gran tarea de nuestro sistema auditivo. Bueno, ya hemos visto los tres parámetros. Bueno, de hecho hemos visto la frecuencia y la amplitud, pero nos falta por ver uno, que es el timbre. El timbre es lo que le da su personalidad a cada uno de los sonidos que escuchamos. El timbre de un instrumento musical es lo que diferencia un fa en una guitarra de un fa en un piano. Si tú escuchas el mismo tono en un piano y lo escuchas en una guitarra, sabes distinguir, bueno, a lo mejor no, pero en general se puede distinguir fácilmente lo que es una guitarra y un piano, aunque sean exactamente el mismo tono y aunque estén exactamente al mismo volumen. Ese timbre es lo que percibimos como cualidad. Y básicamente depende de los armónicos que se añadan. Normalmente nunca hay tonos puros, sino que tienen diferentes armónicos, diferentes ondas superpuestas a otros tonos diferentes que le dan esa cualidad. Y que por supuesto también se lo dan a las voces. Mi voz tiene un timbre concreto que la hace diferenciable del resto de voces. Igual que vuestras voces pues tienen cada uno sus timbres y que nos permiten diferenciar, incluso sin verlo, pues a diferentes personas con las que estamos hablando. Sí. Pues no sé si en algún momento se ha denominado color. El color es un nombre muy típico para este tipo de situaciones, es decir, lo que colorea o lo que da diferentes cualidad a las ondas sonoras. No sé si en música, en el ámbito musical se denominará. Sí puede ser que en el ámbito musical se denomina color. Yo ya de música, de teoría musical sé poco, así que no, generalmente en el ámbito psicológico se denomina timbre. Pero es bastante probable porque la palabra color sí se ha utilizado para distinguir entre cualidades fuera del ámbito visual. De hecho, corresponde con lo que es el color en el ámbito visual, lo que nos hace capaz de distinguir un color de otro, una cuestión cualitativa y no cuantitativa, que sería exactamente lo mismo. Aquí tenéis algunos ejemplos, ¿vale? De sonidos agudos, de sonidos graves, de sonidos más intensos y más débiles. Estos varían, los sonidos agudos y graves varían en su frecuencia, los sonidos intensos y débiles en su amplitud. Y en función de los diferentes armónicos y diferentes ondas asociadas o de la complejidad de la onda y de sus diferentes cualidades, pues tenemos diferentes timbres. Esto sonaría seguramente a sintetizador puro y duro, ¿vale? Muy artificial, y seguramente este, que es el mismo tono, que tiene la misma frecuencia y que tiene la misma amplitud, aproximadamente, pues sonaría con otra color, si quieres, algo diferente. Es decir, podríamos distinguir uno de otro, aunque tengan misma frecuencia y misma intensidad. Bueno, aquí tenéis, bueno, por cierto, esto no me detengo mucho en ello porque ya lo sabéis, la escala de sonido de volumen, ¿vale? De intensidad, de amplitud, es la escala que se mide, que está en decibelios, que llamamos escala de decibelios. Que por cierto no es lineal, ¿vale? Es logarítmica, los incrementos no son lineales, es decir, de 10 a 20 o de 20 a 40 no hay la misma distancia que de 60 a 80. 20 decibelios en la parte más alta es más cantidad de sonido, o más cantidad de incremento que en la parte más baja, ¿vale? De hecho, fijaros, de 0 a 40 pasamos del umbral de audición a una conversación en 40 decibelios. Sin embargo, en
en los 140-200, que solamente hay 60, pasamos de que ya tengas umbral de dolor a una explosión atómica que no es que tengas dolor en los oídos, es que te vaporiza, ¿vale? Así que imaginaros la diferencia. Bueno, aquí tenéis más o menos la escala de decibelios. Por cierto, habría que ver dónde está medido esto, porque para que puedas medir el sonido de una bomba atómica, tienes que poner el medidor de decibelios bastante lejos, porque si no te has quedado sin medidor de decibelios, así que no sé a qué distancia. Pero bueno, aquí os podéis hacer una idea de cuáles son los diferentes niveles a los que nos movemos en una escala de decibelios sobre la cantidad de sonido, es decir, el volumen de la simulación. Y ahora viene la parte fundamental sobre la percepción del sonido, sobre todo a la hora de representar el audio o el sonido del habla. ¿Cómo representamos, cómo podemos hacer una representación gráfica de nuestra, bueno, pues de nuestra fonación, de nuestra estructura lingüística, de nuestro habla? Pues se hace a través de lo que se llama espectrograma. ¿Es espectrograma o espectrograma? Espectrograma, yo creo que lo he puesto aquí. Bueno, da lo mismo. Lo importante es cómo se hace. Aquí, mira, normalmente se pone en los libros, yo no sé por qué se sigue poniendo esto, la manera en la que se hacía antiguamente, que es con un rollo de papel, ¿vale? Y se iban poniendo los datos sobre un rollo de papel que iba pasando, pues, bueno, como un polígrafo. Ahora, lógicamente, no se hace así, se hace con un ordenador y fuera. Lo importante es que entendáis qué significa esta representación. Que es una representación realmente, aunque la veáis bidimensional, es tridimensional. Y la tercera dimensión es la intensidad del color, en este caso del gris, pero podría ser también en colorines, ¿eh? Se podría poner en color que va, como los mapas de temperatura del tiempo, los que salen los que saca el hombre del tiempo, que los rojos normalmente y morados están asociados a más temperatura y los verdes a menos o azules, pues lo mismo podría ser aquí. Pero bueno, para que sea más sencillo lo ponemos en gris y simplemente la intensidad de gris nos da también esto. ¿Cómo se interpreta esto? Esto básicamente, tú te pones a hablar y en el ordenador va registrando esto. El eje X es muy sencillo, es el tiempo. Va pasando y va registrando como una cinta, ¿vale? Así que lo que nos indica en el eje X es el paso del tiempo. En una frase como ¿quieres más café? Era ¿quieres más café? La que hemos puesto antes. ¿Quieres más café? Veis que aquí vemos el momento en el que se ha pronunciado. Así sabemos en qué momento se ha pronunciado cada uno de los fonemas o cada una de las partes de la frase. Vale, esto es sencilla. El eje Y también es bastante sencillo, es la frecuencia. Los sonidos más graves están abajo y los más agudos arriba. Se representan así. Así que lo que tenemos en la parte más arriba son las componentes del sonido que son más agudos. Es el típico sonido pitido más agudo. Y en la parte más baja los más graves. ¿Ves que normalmente están concentrados en la parte más baja, en las mayores intensidades? Lo que os decía antes, los sonidos graves suelen ser más intensos. Y la última dimensión, el color, en este caso la intensidad del gris, nos indica la potencia, la amplitud de esa frecuencia concreta. Cuanto más oscuro sea, mayor amplitud hay en esa frecuencia. ¿Vale? Por ejemplo, en ¿quieres más café? Pues en la A sobre todo tiene más volumen o sus características o las frecuencias que aparecen en la A son sobre todo en la parte baja, es decir, son frecuencias bajas. La A es una vocal bastante grave, que suena bastante grave, más que la I. No es solo que nos lo parezca, sino que realmente es así. ¿Veis que está concentrada en la parte más baja? Vale, ya tenemos esto. Esto no creo que haya ningún problema, ¿no? Es fácil de entender. Básicamente es una representación del sonido. Ahora viene lo importante. Cuando hablamos de sonidos del habla, este espectrograma que se podría hacer con cualquier tipo de sonido tiene unas características especiales. Y la más especial de todas es lo que llamamos los formantes. Los formantes son una característica que deriva de la forma que tiene nuestro sistema fonatorio, nuestro aparato fonatorio. Bueno, y realmente cualquier cacharro que emita sonido, en especial los que son cavidades huecas, como por ejemplo los órganos. Dependiendo de la forma y del tamaño, diámetro de los tubos por los que pasa un sonido, se producen diferentes resonancias, es decir, frecuencias que se amplifican y otras que se eliminan. ¿Os ha pasado alguna vez estar en algún sitio? Normalmente suele ocurrir en el baño o suele ocurrir en lugares que están bastante cerrados, incluso con paredes metálicas, que estáis hablando y de repente hay un sonido particular que empieza como a retumbar mucho, una frecuencia particular, no sé si os habrá pasado alguna vez, lo habréis notado. ¿Eh?
No, pero eso sería otra cosa, eso sería un posefecto. Tú estás pensando en otra cosa, no. Yo hablo de situaciones, eso pasa en los órganos. Básicamente los órganos suenan en una frecuencia determinada cada uno de los tubos porque su frecuencia de resonancia es así. Bueno, la cuestión es que eso a lo mejor alguno lo habéis notado, no lo sé. Y de hecho podéis modular la voz. Metéis la cabeza en una cavidad, ponéis una palangana en la cabeza y vais modulando la voz haciendo diferentes notas. Ya veréis como hay alguna en la que parece que de repente se amplifica el sonido muchísimo. Es la frecuencia de resonancia de vuestra palangana en la cabeza, ¿vale? Pues van a pensar que estáis locos y luego vais a decir que os lo he dicho yo y van a pensar que el loco soy yo, pero yo os diría que os pusieseis una olla en la cabeza y lo probaseis, ya veréis, muy gracioso. Empecéis con un tono muy bajo, no muy grave, y vais subiendo el tono y ya veréis como en algún momento hay alguna frecuencia en la que todo vibra. Te vibra la cabeza y el cacharro, y ya veréis cómo eso ocurre. Esas son las frecuencias de resonancia. Y esos son los formantes, las frecuencias que resultan potenciadas. Como nosotros al hablar vamos cambiando la forma y la disposición de los tubos que están implicados, del aparato fonador, cada una de las letras que pronunciamos, cada uno de los fonemas que pronunciamos, cada una de las unidades lingüísticas está asociado a diferentes formantes. Y aquí los podéis ver bastante bien. ¿Veis cómo hay unas líneas horizontales que están más oscuritas respecto a las otras y que son diferentes en diferentes partes? ¿Ves cómo aquí hay unas líneas horizontales? Por ejemplo, en el más. ¿Ves cómo hay líneas horizontales? O en la A de café, o en la E, que es muy parecida a la A aquí, pero que tiene algunas diferencias. También en la E que hay en quieres, que son diferentes. Esas líneas, esas bandas más oscuras son los formantes. Son esas frecuencias potenciadas por la manera en la que ponemos la boca cuando pronunciamos esas palabras. Son una huella de cada uno de los fonemas y van a ser muy útiles para la identificación, sobre todo en las vocales, ¿vale? Porque las que provocan estas huellas normalmente son las vocales. Las consonantes ya veréis que lo que hacen es provocar unas transiciones diferentes entre formantes. Pero esto va a ser clave para las vocales. ¿Qué pasa? Que hay bastantes. ¿Y cómo se denominan? Pues la manera más sencilla es la que se ha utilizado para denominar a los formantes. El más bajo, el que está más cerca del suelo, es decir, el más grave, es el F1. F0, si queréis, sería el general, el global, el tono general. Pero el F1 sería el que está más bajo, de los que nos interesan. ¿Veis que aquí pone F1 en la imagen? No sé si lo veréis bien. Y según vamos subiendo, pues le damos el nombre de formante y el siguiente número. F1, F2, F3, F4, F5. El F1 es el más grave, el F2 es el siguiente, F3. Ya está, ¿vale? La mayoría de la información, la que nos interesa para identificar las vocales, para identificar el habla, está en F1 y F2. De hecho, bueno, aquí lo tenéis en más grande por si queréis verlo. Oye, tenemos de tiempo. 2 minutos y termino ya. Aquí tenéis una imagen ampliada y veis dónde están los formantes. Veis que los interesantes están muy abajo, en frecuencias muy bajas. Bueno, ¿por qué son claves para identificar el habla? Pues porque cada uno tiene los suyos. Cada vocal, lo podéis ver aquí, tiene un patrón específico de formantes. Y eso hace que sea su huella, la huella de cada una de los vocales o cada una de los fonemas que pronunciamos. Y como cada uno tiene lo suyo, pues nos permiten identificar el habla. Luego veremos que no están así, ¿vale? Que tienen una huella muy importante, pero que no solo depende de la propia frecuencia, sino de la relación entre las frecuencias de esos formantes. Lo veremos un poquito más adelante. Pero con lo que os tenéis que quedar es que esos formantes, sobre todo el primero y el segundo formante, son claves para identificar los fonemas. Es la parte clave del sonido. Hay maneras de verlo y una manera muy interesante es, en vez de analizar el patrón acústico que hemos hecho hasta ahora, que es componerlo, vamos a sintetizarlo. Sintetizarlo es justo lo contrario, crear una señal de habla. Bueno, pues si cogemos un sintetizador y hacemos, bueno, habéis visto que ahora los sintetizadores en general hablan muy bien. Si cogéis a Alexa o a Siri, pues tiene una voz bastante natural. Eso es sonido creado artificialmente, lógicamente. Bueno, pues si tú pones la información del formante 1 y 2 en un sintetizador para que cree habla, solamente con la información de esos dos primeros formantes, el F1 y el F2, esas frecuencias específicas, las metes ahí como información, haces hablar a ese sintetizador, una voz artificial, y se entiende perfectamente lo que dice. Suena robótico que te cagas, suena raro, se te hace una voz, pues se parece un robot y no parece para nada humana, pero se entiende perfectamente. Luego la clave para entender el lenguaje está en esa información, en esos formantes. ¿Y qué hacen el resto de formantes? Aportar naturalidad, color, es decir, aportar las diferencias y aportar información fina que nos sirve para desambiguar ciertas situaciones.
pero el primer y el segundo informante son los que llevan la mayor parte de la información sobre cada uno de los elementos o cada una de las unidades lingüísticas. Y lo vamos a dejar aquí con la rapidez, con los rasgos generales de la percepción del habla. Os digo el primero. Somos capaces de distinguir o de percibir mucho más unidades lingüísticas sobre el habla por unidad de tiempo, es decir, por segundo, frente a cualquier otro sonido. Si nos ponen diferentes sonidos, por ejemplo, de una guitarra, de un piano o de cualquier otro sonido que no sea lingüístico, y los ponen a una velocidad de más de 7 o 9 por segundo, hay que tocar muy rápido la guitarra para tocar 9 notas por segundo, pero imaginar que lo ponemos más, no oímos diferentes notas, oímos un sonido que es plano completamente, no las diferenciamos, ¿vale? Dejamos de diferenciar el sonido. Sin embargo, cuando hablamos, y yo ahora que estoy hablando rápido porque quieren entrar, estoy emitiendo diferentes fonemas a una velocidad mucho más rápida, hasta en retransmisiones de fútbol, por ejemplo, 20 o 30 fonemas por segundo, y no tenéis problema en identificarlo. Mucho más rápida que la percepción acústica general. Lo dejamos aquí, chicos. La semana que viene continuamos y con el tema. Muchas gracias, chicos. Hasta la semana que viene. Ya sabéis, la semana que viene subo la presentación y la clase. Gracias.